prensa que es luz y claridad en la noche oscura. Hay quien tiene remedio y hay medio sin cura. Hay una prensa que nutre la perfecta dictadura y le declaró una guerra abierta a la cultura. Hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura, sincero, sin pero, sin miedo y sin censura. Amigos, amigas, ya estamos listos para hablar como los chicoteros no se atreven, no les interesa, no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar. Yo soy Vicente Serrano y como siempre le pido que no permita que le den más de lo mismo. Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Continuamos con nuestros diálogos nocturnos y sin censura con los personajes de la vida política, cultural, social de nuestro país. Y en esta ocasión tenemos que hablar sin censura con quien fuera subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, hoy candidato del Partido del Trabajo a la gubernatura de Coahuila. Pero antes de hablar con Ricardo Mejía Verdeja, uno de los episodios ocurridos en el debate del pasado domingo allá en Coahuila, y con eso iniciamos esta transmisión sin censura. Yo me he formado en la cultura del esfuerzo y no del privilegio. A mí no me metieron en esto porque Rubén Moreira, que es tu padrino, tu abuelo, que en paz descanse, Luis Horacio Salinas, alias la Rata del Desierto, le regaló un inmueble en San Alberto y de ahí te crearon Express. Tú no has salido del campestre de Saltillo y todo te lo han fabricado, nunca has batallado en la vida, entonces no vengas a dar clases de lo que es hacer política. Segunda, ¿por qué no nos platicas, senador Guadiana, cuando te metieron en Topo Chico por defraudar por 20 millones al Banco de Comercio Exterior? Estoy hablando, 20 millones al Banco de Comercio Exterior que defraudaste a los japoneses. Traidor sin vergüenza. Candidato. Y aquí estás tú, mira, ayudaste a Riquelme a llegar, a Fraustro a llegar y ahora apoyas a Manolito a llegar. No tienes vergüenza. Bueno, gracias. Ahí venimos. Ricardo Mejía Verdeja, le agradezco que nos acompañe para hablar sin censura hasta que se nos hizo volver a encontrarnos. Ricardo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, noches, días, dependiendo del momento en el que se conecten las personas que ven sin censura. Saludo afectuoso. Un gusto saludarte, Vicente. Saludarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Sí me escuchas? Ahí te bien, escucho. muy bien, Ya. muy activo. Ahorita hicimos una pausa en un recorrido que teníamos aquí por colonias en Saltillo, pero siempre es un gusto saludarte y por tu conducto de sin censura, pues estar conectado con miles y miles de personas. Te nos andabas escondiendo, Ricardo, desde que hubo rompimiento, buscábamos la entrevista y no habíamos podido coincidir. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Y qué carambas va a pasar en Coahuila con todo este jaloneo? ¿Cómo ves la situación? Pues mira, la verdad es que es una decisión que tomé atendiendo a un reclamo muy local. Yo creo que a Coahuila el problema, Vicente, es que se le quiere meter temas de otra índole, cuando es un problema de los coahuilenses hartos de la corrupción, del mal gobierno de los Moreira y de todo el régimen de complicidades que hay en el estado, donde pues, desafortunadamente el PRI y esta familia de corruptos se han apoderado de la vida pública del estado, lo han saqueado, se han perdido las libertades, hay miedo en la gente y han logrado también tener un control de muchas fuerzas de carácter, entre comillas, opositoras. Entonces la llegada nuestra rompe este esquema porque pues yo no les debo nada a estos pillos y también mi postura es frontal, que responde a un reclamo social y ciudadano, y decidimos seguir de frente porque, lo he dicho ya muchas veces, la gente no se sentía representada en otras candidaturas a gobernador y hemos venido construyendo desde abajo y este movimiento y la candidatura de tu servidor cada día está más fuerte y hemos logrado
pues generar alianzas y apoyos en todo el estado, en los 38 municipios, las 5 regiones, con maestras, con maestros, con clases medias, con empresarios, con profesionistas, con gente de todas las corrientes políticas e ideológicas, que lo que buscan es que ya no sigan los Moreira. Entonces decidimos participar y vamos ascendiendo cada día más, desde luego, Vicente. Ricardo Mejía Verdeja se portó como un malagradecido con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Para empezar por el principio, si me permites la expresión, Ricardo, el presidente en algún momento se expresaba muy generosamente acerca de ti y de pronto dice que básicamente ni las gracias le diste, que te fuiste por la puerta de atrás porque no hubo una despedida frente a frente, cara a cara, que le dejaste una carta. Empecemos por ahí. Fue una carta fundada. Fue una carta fundada y motivada de 2 cuartillas y media, donde expliqué las razones. Incluso comenté cómo él en su tiempo en Tabasco encabezó una lucha de carácter local, cuando Madrazo, cuando toda la problemática que se vivió en Tabasco y él decidió competir por la gubernatura de Tabasco, encabezó el éxodo por la democracia y que él nos puso el ejemplo de cómo dar la lucha desde lo local. Yo, como he dicho, no fue un adiós, fue un hasta luego. Cumplí escrupulosamente con mi función como servidor público y cerré un ciclo en el gobierno, pero tengo yo también un carácter romántico, idealista, Vicente. No podía cegarme una realidad que está viviendo la gente de mi estado, que me pidió que participara y simplemente fue un hasta luego. Mi trabajo está, mi cumplimiento de mi responsabilidad, simplemente pues también uno a veces tiene que tomar sus propias decisiones, sobre todo cuando te reclama tu tierra, cuando tu tierra está viviendo un cacicazgo atroz que la ha empobrecido, que ha saqueado al Estado una camarilla corrupta. Y yo creo que esto se debe ver con más normalidad, simplemente es tomar una decisión. Soy una persona que tiene muchos años en la vida política. Yo he apoyado muchas veces el movimiento y al presidente como político, como ciudadano, como legislador, y yo creo que no es de extrañarse que alguien quiera pues tomar una decisión y en uso de sus derechos políticos pelear un cargo de elección popular que no responde a una aspiración unipersonal, sino que responde a un reclamo social, porque la gente se sentía en la orfandad de un liderazgo que realmente dijera las cosas que están pasando en Coahuila. Pero, Ricardo, a ver, pasaste de ser uno de los hombres, al menos así lo veíamos mucho, más cercanos al presidente, con los reflectores por lo menos una vez a la semana con el reporte de seguridad. No lo encabezaba siquiera la propia secretaria Rosa Isela Rodríguez, era Ricardo Mejía Verdeja el que aparecía en las mañaneras. Pues el reclamo del presidente por las formas. Ya analizándolo, ¿te equivocaste, Ricardo Mejía Verdeja, por lo menos en las formas? No, cumplí las formas. Yo hablé con quienes eran mis superiores. Estaba en la cumbre con Estados Unidos y Canadá. Yo no tenía acceso cuando quisiera al presidente y tenía el plazo legal por vencerse. Si no, no iba a ser elegible, Vicente. Entonces, yo seguí los conductos correspondientes. Definitivamente, pues yo no estuve nunca de acuerdo con esa pseudoencuesta y simplemente tomé una decisión. A ver, cuando uno cumple y dices, yo he cumplido, he actuado bien, pero ahora tengo que hacer justicia a mi tierra. O sea, ¿cuál es el pecado de buscar hacer justicia a tu tierra? Si yo cumplí, si hice mi chamba, si respondí, si no falté una sola vez a mi trabajo, estuve 24 horas y 7, y decir, bueno, entrego bien mi trabajo, pero ahora voy a una lucha. Acuérdate tú también, Vicente, que el propio presidente López Obrador
lo nombraron oficial mayor del gobierno de Tabasco, y cuando él vio que era necesario dar la lucha democrática en su tierra, él renuncia y se va a la oposición a defender una propuesta de cambio. Entonces, yo esa vena idealista, revolucionaria y de lucha política, yo nunca la he perdido. Yo he tenido cargos públicos, legislativos, de dirección política, pero también he sabido volver a la trinchera, a volver a tocar puertas, a volver a abrir brecha, y lo hago con el mismo entusiasmo y mismo profesionalismo que ocupar cargos de altísima responsabilidad y de primer nivel. Uno nunca puede pensar que solo vale por un cargo público. Uno tiene que hacer frente a sus ideales, a sus principios. Solo la gente que vive en Coahuila lo puede entender. A veces, y no lo digo por ti, porque tú siempre has sido muy objetivo, pero hay gente que te excomulga, te quema en leña verde, te pasa el paredón y ni siquiera sabe lo que está pasando en el Estado. Y en ese sentido hay una falta de liderazgo opositor en el Estado. Tan es así que cuando fue la revocación de mandato, nadie le entraba a oponerse, y yo fui el que tuve que venir a encabezar esa lucha, porque nadie de los que hoy se rasgan las vestiduras le hace frente a estos corruptos, nadie los acusa por su nombre, nadie dice los corrupción, las propiedades que tienen. Yo soy la única voz crítica en Coahuila, y por eso cuando la gente me dice, pues no nos deje colgados de la brocha, pues yo tomé la decisión, y lo hago con una gran responsabilidad y atendiendo a mis principios. Yo soy de los que he dicho que, Ricardo Mejía Verdeja, que tú te has equivocado por cómo se dieron las cosas. Pero pues yo no te lo mando decir, yo te lo digo de frente, Ricardo, porque pareciera que cuando se agarran del chongo, le hacen el caldo gordo precisamente a los peones de los Moreira, a los peones de lo peor que le ha ocurrido a Coahuila, pero vámonos paso por paso. Por ejemplo, yo veo que no estoy tan mal cuando pasas de ser apoyado por el presidente Andrés Manuel López Obrador a ser apoyado por un personaje tan cuestionado como Adrián Levarón. Estoy viendo que hace un par de días, Ricardo, Adrián Levarón dice, en este camino buscando justicia me he encontrado con gente muy valiosa. Sin duda tengo mucho que reconocer y agradecer a Ricardo Mejía Verdeja. Hay un legítimo interés por la seguridad del país, un hombre íntegro. Hoy Coahuila debe cambiar la página. Ningún pueblo debe vivir con miedo. Y a mí me parece que es un mensaje, ¿cómo decirlo? Engañoso, por decirlo de alguna manera. Lo que pasa... Porque los Levarón han jugado un papel de confrontación con este gobierno del que tú formabas parte, Ricardo, cuestionando incluso las estrategias que en algún momento encabezaste. ¿No está de alguna manera difícil de digerir que sean estos los que te apoyen ahora? Es mucha gente, Adrián, es mucha gente, Vicente, o sea, son de todos los sectores sociales, y creo que ellos lo hacen de buena fe porque pues aquí me han agredido mucho. Aquí yo he enfrentado una escalada de violencia que lo único que falta es la violencia física en mi contra. Y pues es gente que dice, bueno, pues nos atendió bien. Y hay gente de todos los colores, gente desde luego muy solidaria con el gobierno del país, pero también gente que mantiene cierta distancia, pero todos coinciden en que yo los atendí bien, los traté bien. Claro, yo recibí indicaciones, pero también uno le pone su parte de sensibilidad a estos temas. Y decirte también que cada vez que tengo oportunidad, porque aquí es una crítica permanente al gobierno federal y al presidente, cada vez que tengo oportunidad lo defiendo. Ahora que fue el tema de los 246 millones de dólares que van a regresar a México de los Moreira, y que el gobernador se volvió a lanzar, el único que les hace frente soy yo, Vicente. O sea, yo sí soy bueno para defenderlo, sí soy bueno para poner el pecho, sí soy bueno para... pero nomás porque uso mis derechos políticos ya no soy tan bueno. Entonces, pillos que se esconden cada vez que habla el gobernador, que le soban el lomo, esos son buenos,
nomás porque utilizan las siglas, pues no, hay que ser congruentes. Y yo te lo digo, creo que lo que la gente de Coahuila, de los municipios de Coahuila, la gente que vive aquí, la gente que los ha enfrentado, está reconociendo es el valor que tenemos para enfrentarlos, decir las cosas sin censura, sin miedo, y esto es lo que nos ha dado un capital político que va creciendo, y por eso tomé la decisión de participar. Yo no me hubiera perdonado, te lo digo, ahí sí me hubiera arrepentido, haber dejado a la gente colgada de la brocha y sin una posibilidad de que hubiera una voz crítica frente a todo lo que está pasando. ¿Qué piensas, para ir cerrando el capítulo de esta conversación de Andrés Manuel López Obrador, qué piensas de lo que dijo el presidente, es el mejor presidente en su momento de ti? Es el mejor presidente que ha habido, yo le guardo una gratitud inmensa, un respeto, lo defiendo todo el tiempo, creo en lo que está haciendo, eso no cambia de mi parte. La única diferencia es que quise venir a defender a mis paisanos, cerré un ciclo y quise venir a defender a mis paisanos. O sea, es como cuando tienes un problema familiar que te demanda, pues ni modo que crucifiques al que va a defender a su familia. Esta es mi familia coahuilense, que la verdad la ha pasado muy mal este tiempo, y fue lo que yo vine a hacer. Claro, hay quien le hubiera gustado, sobre todo los que no analizan, pues que yo me hubiera sometido, pero no podía dejar a la gente colgada de la brocha. Y yo no me quise someter a Mario Delgado, porque yo a él es al que responsabilizo de ese mal manejo, y decidí participar, y la última palabra lo tienen los coahuilenses. Pero el presidente dijo, hay que respetar la encuesta, hay que respetar los procesos, cada quien sabe a lo que se mete, y si no se confiaba en la encuesta, pues no se hubiera participado. ¿Qué te deja eso? Es la opinión del presidente y creo que es muy congruente. Y la respeto, pero la verdad yo tuve ahí otros elementos que vimos. A ver, si la encuesta fuera real, hubiera sido real, Vicente, pues a Guadiana prácticamente habría que ponerles monumentos en cada calle que pasara. Casi era el héroe de la nación y de Coahuila, esa encuesta. ¿Y tú cómo puedes explicar que tu servidor, con todo en contra, cantando a grado, que nosotros ya estamos igual o rebasando a Guadiana, sin partido prácticamente, porque yo quiero mucho al PT y le agradezco, pero pues aquí no había una presencia fuerte. Entonces, si realmente él hubiera tenido lo que dicen que tenía, yo no le hubiera hecho ni cosquillas, él estaría ahorita en los cuernos de la nube, pero pues evidentemente eso no era cierto. Pero Ricardo, si también hay que decirlo, si las cosas hubieran estado como tú las planteabas, pues no estuvieras atrás en la contienda rumbo a la gubernatura, y dices, ya casi alcanzo a Guadiana, o sea, no lo has alcanzado de acuerdo a tus propias palabras. Eso quiere decir que existe la posibilidad de que no ganaste las encuestas. Estoy prácticamente empatada y no le da los rebaso. No, yo no veo que haya habido una encuesta bien hecha de parte de Mario Delgado. Y con eso ya digo lo que tenía que decir, de verdad. Y te estoy diciendo que si la encuesta hubiera sido lo que dice que fuera, mi candidatura no le haría ni cosquillas. Bueno, ahora, ¿qué piensas de los que te dicen traidor? Porque pues ha sido muy dura también no solamente en el terreno, sino en las redes sociales, y hay quienes te llaman traidor. ¿Qué les dices a esas personas, Ricardo Mejía Verdeja? Que mienten terminantemente, que no me conocen, que no conocen mi biografía, que no conocen las luchas, que no conocen que cuando fue el fraude de Calderón yo estuve en el Zócalo, que no conocen que yo tomé los comités cuando el fraude de Calderón, que no conocen que yo fui el legislador más combativo cuando el Pacto por México, que mientras Mario Delgado aplaudía el Pacto por México de Peña Nieto, yo era el principal opositor en la Cámara de Diputados. Es muy fácil hablar y lanzar anatemas si no se conoce a las personas. Yo tengo tranquila mi conciencia y sobre todo tengo un gran respaldo social de los coahuilenses. ¿Crees que te da para ganar?
lo que estás construyendo, Ricardo, y te lo pregunto porque tu servidor ha sido de los que plantean que entre más dividido esté el voto, más le ponen la situación fácil a, creo que se llama Manolo, le dicen Manolo, al candidato del PRIAN-RD. Si ustedes suman lo que Guadiana trae según las encuestas, lo que tú traes según las encuestas, junto, le gana de calle, creo, al PRIAN-RD, pero separados, divididos, pues básicamente le ponen la cosa de pechito al candidato del PRIAN-RD. ¿Qué piensas de esto que te digo? Y te sostengo el planteamiento. ¿Crees que te dé para ganar la gubernatura? Yo creo que sí me va a dar, sin duda, Vicente, porque se va decantando poco a poco. O sea, la gente va haciendo su propio análisis y se va orientando hacia la fuerza opositora que consideran más sólida y que genera más simpatía. Creo que a partir de este debate va a venir decantándose cada vez más. Y yo creo que sí, en un primer momento, como tú lo dices, se divide el voto, pero luego se va concentrando paulatinamente en aquel candidato que la gente siente más identificado con su postura, con sus sentimientos. Y yo te lo digo, estos días he sentido un crecimiento muy importante en todo el estado y consideramos que sí nos va a alcanzar para ganar. Lo hemos visto en otros estados y yo creo que Coahuila no va a ser la excepción. ¿Por qué ganaría Ricardo Mejía Verdeja? ¿Por lo que aporta? ¿Por lo malo de los contrincantes? ¿Qué ves? ¿Qué te dice la gente abajo, Ricardo? Y a veces parecieran duras las preguntas, los planteamientos. No, está bien. Pero creo que es válido, ¿no? Muy buenas siempre preguntas. Tú y yo hemos hablado, ¿Sí? como decimos en el barrio, al chile, ¿no? A calzón quitado. No, claro, mira, lo que pasa es que me ven como un opositor real, mi querido Vicente. Yo incluso he escrito libros contra los Moreira. Mi libro de mi lucha contra el moreirato y por la transformación de Coahuila. Soy el único que los exhibe, que los denuncia, que los cuestiona, que toco la corrupción de los mandos policiales de Coahuila, que toco las casas que tiene Rubén Moreira. O sea, la gente está viendo que soy el único que los enfrenta y que además trae propuestas claras para recuperar la grandeza de Coahuila. Entonces, de algún modo, esto ha permitido que la gente, más allá de partidos, me esté viendo como un candidato ciudadano que está generando apoyos sociales de muchos sectores. Creo que eso es lo que a mí me da mucho más credibilidad, que la gente sabe que conmigo no van a transar, que si digo que vamos a llevar a la cárcel a los Moreira y a Riquelme, la gente sabe que voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para hacerlo. Entonces, creo que eso nos ha dado una gran fortaleza. Porque además, bueno, por otro lado, perdón, Vicente, pues ven mucha tibieza de los otros candidatos opositores, entre comillas, ¿no? Muy modositos, no dicen nada, quieren nadar de muertito, quieren que la inercia los lleve al triunfo, pero pues en esto yo estoy arriesgando hasta la vida, porque estos son unos malditos, estos no tienen escrúpulos en irse contigo con todo, ¿no? Y aquí estoy. ¿Te va a alcanzar para ganar sin el voto de Morena? Creo que no sería descabellado. No, es que mucha gente de Morena está conmigo, mi querido Vicente. Yo te diría que igual o más gente que con Guadiana. O sea, la gente de Morena de Coahuila, que me conoce, que quiere mucho al presidente, pero que dice, bueno, aquí es un tema de Coahuila y te preferimos a ti que Guadiana, porque además Guadiana ha sido un cacique con la gente de Morena. O sea, él tiene controlando el partido años, siendo él siempre el candidato, siempre cometiendo agravios a muchos liderazgos. Entonces te digo, esa gente está conmigo. Claro que es el voto de la gente de Morena, pero también es el voto independiente, es el voto de mucha gente que en su oportunidad votaba por el PAN, pero ahora que ven que va con el PRI no quieren ir con el PRI. Es el voto de los jóvenes, es el voto de la gente
agraviada por la corrupción, por las violaciones a los derechos humanos, son los campesinos de la laguna, mi tierra. Además, tú olvidas aquí, o no lo hemos comentado, que yo soy lagunero. O sea, en la laguna hay un agravio también. Me he identificado mucho con la gente trabajadora de Altos Hornos, con las maestras, con los maestros. O sea, realmente, Vicente, y ojalá algún día te des la vuelta aquí a Coahuila, para que tú lo constates directamente, hemos construido un movimiento social coahuilense fuerte. Y eso es lo que ahorita nos está dando esta viabilidad. Pero también hay gente en Morena que considera que el Partido del Trabajo traicionó el acuerdo para ir en coalición en Coahuila, como sí ocurrió Nunca en el Estado acuerdo. de México, en donde parece que pero acá no hubo acuerdo. Que parece que todo marcha para que Delfina gane sin problemas, pero así es. En Coahuila no pinta, desde mi perspectiva, nada bien. Pues vamos a ver, falta tiempo, pero mira, pero acá nunca hubo acuerdo. Y además, las formas de, o sea, ¿qué esperaba Mario Delgado? O sea, Mario no quiere una alianza, Mario quería una rendición incondicional del PT. O sea, que se anexaran nada más. Y el PT, te lo quiero decir también, Vicente, o sea, ellos ya me querían de candidato desde antes. Y cuando sale Guadiana, pues no les llenó el ojo. Y nunca hubo un acuerdo, eso es una mentira. Y me parece grave que un partidario en el plano legislativo, que ayudó hace poco en Tamaulipas, que está ayudando en el Estado de México, pues es un partido que ha apoyado mucho a la 4T, pero que tomó una decisión propia. ¿No estás dejando que te gane la víscera, Ricardo? Porque veo que sí tienes un problema, no sé si hasta personal contra Mario Delgado. Es tu constante te invito a que oigas lo que él ha dicho de mí. Te invito a que oigas lo que él ha dicho de mí. Y lo ha dicho, Vicente. Y lo ha dicho aquí en Sin Censura también, ¿eh? No, o sea, pero bueno, tú porque me lo preguntas, la verdad, yo estoy ya metido en los temas de la campaña, estoy metido en las propuestas de desarrollo regional, estoy metido en el combate a la corrupción, estoy metido en la creación de la comisión de investigación, pero bueno, como no nos habíamos visto tú y yo, te vuelves a retrotraer a tiempos pasados. Yo ya estoy viendo lo de la contienda electoral y en la campaña propiamente dicha, en los temas de la elección, pero bueno, ya que me lo comentas te lo digo. No, pero no, yo no guardo rencor a nadie, yo soy una gente feliz y estoy haciendo mi trabajo. A ver, si este personaje Manolo Jiménez es peón de los Riquelme, de los Moreira, esos son sus padrinos. Si Guadiana es un hombre rico, millonario y tiene para su campaña, pues así se explica, se entiende. ¿Quién es el padrino de Ricardo Mejía Verdeja o con qué lana? Pues la verdad son pequeñas aportaciones. Yo todos mis informes los he presentado, pero pues estoy dando la pelea. A mí me llama la atención tu pregunta porque pareciera que es malo hacer campaña electoral. Es que me han querido cerrar, no tienes idea, por todos los caminos. Te digo, nada más falta la violencia física en mi contra, pero aquí estoy. Y la campaña es austera, alegre, emotiva, y hay una gran respuesta de la gente. Mis informes los he presentado. Y en el caso de Guadiana, que tú dices, bueno, pues ahí también hay que preguntarle a él y a Manolo, cómo están financiando sus campañas. Creo que cada quien tendrá que responder en su momento. Ya tendré la oportunidad de preguntárselo a Guadiana o a Jiménez, pero te lo pregunto a ti, porque pareciera que es pecado preguntar cosas tan sencillas y tan importantes para la gente. Te la regreso. Tengo apoyo también, del Partido Ricardo. del Trabajo. Como diría Jalife, manco no estoy. A ver, no es malo que te lo pregunte, ¿no? No, para nada, no, pues son aportaciones propias de amistades y del Partido del Trabajo. Con eso estamos financiando la campaña. Ganaste tú el debate, dices. Así es. ¿Qué te hace sentir así y qué significa de aquí al día de elecciones? Me hace sentir así que hicimos las propuestas y que hicimos
planteamientos y críticas que no obtuvieron respuesta, y porque lo hemos visto en las mediciones que ha habido en algunas redes sociales, y porque es lo que la gente me expresa en la calle. Además, yo soy una gente que estoy acostumbrado a debatir, he sido parlamentario en 3 ocasiones, he sido representante ante órganos electorales, estoy acostumbrado a debatir prácticamente desde niño, y nos sentimos muy bien, muy fuertes, muy seguros, y así no la gente nos lo está reconociendo en la calle. Oye, Ricardo, a ver, entiendo que haya un movimiento, incluso en redes sociales, de apoyo a Ricardo Mejía Verdeja, pero ¿no es un error estratégico darle carnita a los del PRIANREDE? Te lo digo porque iniciamos esta conversación, este espacio, con un clip, con un segmento de ese debate. Le pones una de perrito bailarín al tal Manolo Jiménez. Después te agarras con Armando Guadiana, y no estoy defendiendo a Guadiana, que cada quien se defienda, ya están muy grandecitos, pero esta estrategia no es la que precisamente quieren los Alito Moreno, los Moreira, los Riquelme, los Marco Cortés, los Chucho Zambrano, que se madren entre ustedes, yo no sé si con o sin razón, pero para allanarle el camino. Insisto en esto, Ricardo. Se pierde un poco la comunicación, Vicente. Sí, te decía que bueno, la estrategia equivocada por madrear. ¿Sí me escuchas para mí? Te escucho ahorita, pero todo lo pasado no. Oí algo de una estrategia y ahí se perdió. Va de nuez. No se equivocan en la estrategia, no te equivocas en la estrategia, porque en el debate le pusiste una de perrito bailarín al tal Manolo Jiménez, y también le das con la cubeta a Armando Guadiana, pero los Chucho Zambrano, los Marco Cortés, los Alito Moreno, los Riquelme, los Moreira, no es precisamente lo que quieren, que ustedes se agarren y que le allanen el camino a Manolo Jiménez. Fue parejo, fue para los dos, porque finalmente teníamos que contrastar entre la diferencia que somos nosotros. Es que creo que, Vicente, de verdad tienes que conocer un poco más lo que está pasando en el Estado. El PRI tiene metida la mano en todos lados, y Guadiana siempre le ha servido al PRI, no de ahora, de hace varios años. Y yo lo que exhibí fue la corrupción de Manolo Jiménez, que votó por la deuda, cómo lo hace, cómo su padrino es Rubén Moreira, la relación de su familia con Rubén Moreira, y de paso también exhibimos a Guadiana, porque yo soy el candidato que está generando el cambio para Coahuila, contrastado con los Moreira y con Guadiana. Me sorprende que me digas que necesito conocer más de esto, pero bueno, yo recuerdo que no, de Coahuila me refiero. Fue la primera. Sí, claro, de Coahuila. Y me sorprende porque recuerdo que desde cuando eras subsecretario, que le empezaste a llamar Esquirol a Armando Guadiana, aquí en Sin Censura le hemos dado seguimiento. Pero, ¿cómo entender, Ricardo? Y permíteme, a lo mejor es molesto insistir en esto. ¿Cómo entender que se le apuesta al movimiento, como dice el presidente, que lo más importante es el movimiento, cuando las decisiones que se toman podrían terminar evitando la caída del PRI allá en Coahuila? Es un riesgo, obviamente, el que has asumido, es un riesgo el que se asume también en Morena a la hora de la confrontación, el choque directo entre tu candidatura y la de Guadiana, entre el PT y Morena allá en Coahuila. Pero es que trato de hallarle sentido, Ricardo. No
¿Existe la posibilidad de que si no declinas tú por Guadiana o Guadiana por ti, el PRI nos repita la dosis? Claro que existe, ¿no? Y permíteme responderme yo mismo. Pero también hubiera habido la posibilidad si yo no hubiera participado. O sea, es que dicen, oye, es que tú dividiste, ¿no? La pura candidatura de Guadiana dividió a la izquierda. Muchos se hubieran ido al abstencionismo si yo no voy participando. Muchos se hubieran ido incluso hasta con Manolo si yo no hubiera participado. O sea, y ojalá algún día lo entiendan, la candidatura de Guadiana es muy mala candidatura. Entonces realmente, aunque en esencia pareciera en principio esta división, la verdad es que yo estoy trabajando para recuperar una opción opositora y poder ganarle al PRI. Porque si hubiera ido Manolo y Guadiana solos, te lo puedo asegurar ahorita, Vicente, que los resultados hubieran sido catastróficos. Así no hubiera habido una tercera candidatura como es la mía. O sea, eso es lo que a veces no se logra dimensionar. Cuando sale Guadiana, Morena se cae 12 puntos de manera inmediata. Todavía no estaba yo compitiendo. Cuando yo compito, yo recupero gran parte de esos votos. Y es lo que se tendrá que ver en su momento. Pero nosotros seguimos creciendo cada día más. Esta transfusión se está dando en los hechos. ¿No ha habido un acercamiento, Ricardo? Entiendo que hayan chocado como dos trenes de frente tú y Mario Delgado, pero no ha habido un acercamiento de Morena. No sé si incluso desde Palacio Nacional, no lo sé, lo pregunto, para, a ver, el serénense, cálmense, y qué es lo que le conviene al movimiento. No, ya no hubo un acercamiento con Ricardo Mejía Verdeja. Pues mira, Mario Delgado a mí 3 días antes de la encuesta dejó de contar, y después de la encuesta nunca me buscó. O sea, imagínate tú un dirigente político que se mete en su soberbia y ni siquiera te busca. Y yo tampoco lo busqué, yo ya luego decidí tomar mis decisiones, pero eso te habla de que nunca ha habido un trabajo político. Pero independientemente de eso, yo tenía la decisión, Vicente, con la gente. Y es lo que estoy haciendo y voy a ir hasta el final. Y estoy considerando seriamente que vamos a crecer cada día más. ¿Te fijaste en la columna de Helio Flores, el maestro, la caricatura del maestro Helio Flores, el gran monero de México, el maestro Helio Flores, que dice Coahuila, y está del torso hacia abajo el PT, del torso hacia arriba Morena, y el PRI completito listo para ir por la victoria, para que veas y para que vean que no soy el único que lo plantea, ¿no? Para que no, porque también hay que decirlo. No ha habido otras expresiones en el mismo sentido. Sí la vi y he visto, pero también he leído algunas que empiezan a ver que se está generando un movimiento y un fenómeno político en Coahuila. Pues vamos a ver al final quién tiene la razón, Vicente, pero estamos trabajando con mucho entusiasmo y cada día la gente nos responde mejor. Y esto, apenas en estos se está, la ebullición se está generando cada vez más. Y yo te aseguro que para mayo, mediados de mayo, esto va a ser un caldero. Y estoy seguro que se va a decantar a mi favor. ¿En qué basarías la expectativa de tu victoria? ¿Cuáles son las bases? ¿Qué es lo fundamental? ¿En qué te vas a recargar, Ricardo? Pues en que tengo apoyo de muchos sectores sociales. O sea, son maestras, son maestros, son clases medias, son jóvenes, son mujeres, son sectores agraviados de todas las regiones. Me baso también en mi presencia en mi región de origen, que es muy fuerte. Me baso en un voto antiprista fuerte, porque hay un 60%, 62%, Vicente, que no quiere al PRI. Entonces la propia gente va a hacer su propio voto útil. Y tengo claridad en que al final del día, al ser el único opositor real al Moreirato, a estos corruptos, al final se va a venir decantando hacia mi favor. Y tú lo irás viendo con el transcurso de los días. ¿De qué tamaño son las chingaderas de los Riquelme y de los Moreira para que Coahuila esté como esté, Ricardo?
Pues imagínate un boquete de 41,000 millones de pesos de una deuda que no fue a ninguna obra, ninguna inversión, y que se robaron estos pillos. Imagínate que no hay obra pública en el Estado y que toda la política son despensas, control de medios, falta de libertades y represión. Y esto lo han basado también en comprar a muchos medios de comunicación, a domesticar a una parte de la sociedad y a vender un mundo supuestamente idílico de seguridad cuando el Estado está invadido de droga. Soy el único, Vicente, que ha tocado el tema del incremento brutal del cristal en las colonias y ejidos de todo Coahuila, que he señalado a mandos policíacos de estar metidos en ello. Y esa situación exhibe el deterioro y la grave situación en que esta pandilla ha llevado al Estado. ¿Están metidos con el crimen organizado estos personajes? Cuando hablas de que nada más falta la agresión física, ¿a qué te refieres o de qué calaña son? Y me refiero a los Riquelme, a los Moreira, a todos estos. No, porque ellos, claro, porque ellos manejan sus propios medios y sus estrategias de descalificación, de guerra sucia, te hostigan en los eventos, te hostigan en tus actividades, te frenan la transportación, te amenazan a la gente que se acerca a ti, y es una guerra sucia perpetua, permanente. Y yo he venido señalando además a los mandos policíacos de Coahuila, que son tapadera, cómplices, y que han venido generando un trasiego de cristal terrible en Coahuila. Pues evidentemente está muy molesta con lo que yo he venido señalando, porque te digo, soy el único que toca estos temas. Tú en el debate a lo mejor viste nada más la parte ahí de los intercambios con Guadiana y con Manolo Jiménez, pero si tú ves una parte del debate, yo exhibí a estos mandos corruptos, exhibí toda la corrupción que hay en el Estado, y evidentemente pues eso no les gusta a esta gente. O sea, eso no lo dice Guadiana, eso lo digo yo. Eso soy el único que está generando este tipo de señalamientos opositores. Dos escenarios. Primero, ¿qué gobernador sería Ricardo Mejía Verdeja si gana las elecciones? Un gobernador de la 4T, o ¿cómo te identificaría la gente? Un gobernador de la 4T. Polarización. Un gobernador de la 4T totalmente, Vicente. Yo puedo ser ahorita el incomprendido, el rebelde con causa, si tú quieres, pero mi afinidad total ideológica, política, es con la 4T y con el presidente López Obrador. Y las causas progresistas que he defendido van de la mano de lo que es la Cuarta Transformación. Quizá lo único sería meter algunos componentes propios también de lo que es Coahuila. Coahuila es un estado con mucha historia, es un estado de origen revolucionario. Acuérdate que de Coahuila fue Madero y fue Carranza. Tenemos una impronta en la historia de México, y yo haría valer un poco esa historia nacional, pero evidentemente dentro de la 4T. No sé si sea así el panorama, como te lo voy a preguntar en el otro escenario, pero si es que se quemaron puentes por tu salida tan abrupta del gobierno de la 4T para buscar la candidatura en Coahuila, ¿has pensado en qué va a pasar contigo en caso de que no te favorezca el resultado de la elección? Llegaste a, yo voy a mencionarlo de nuevo, a tener los reflectores en la mañanera, el escaparate más importante del gobierno de la República. ¿Y a dónde apuntaría Ricardo Mejía Verdeja en caso de no ganar? Pues mira, eso ya lo platicamos, si quieres, ya después del 4 de junio. Yo estoy muy optimista, pero nomás sí te podría decir, Vicente, soy gente de lucha, soy gente que está acostumbrado a estar en altas posiciones y volver a empezar, y
y tengo esa humildad para volver a empezar siempre, no tengo problema. Pero yo ahorita estoy metido, concentrado y trabajando en este proyecto, y la respuesta social y de la gente es muy positiva, y estoy muy optimista del 4 de junio. Entre los últimos planteamientos que te quiero hacer y agradecer por la confianza y esta extensa charla, Ricardo Mejía Verdeja. Dices, no había acuerdo en Coahuila, pero la realidad es que la candidata en el Estado de México es la candidata de la coalición Juntos Hacemos Historia o Haremos Historia, PT, Verde, Morena. En Coahuila no hay tal candidato de unidad, por eso estamos en esta conversación tan intensa. ¿Crees que esté en riesgo la coalición rumbo al 2024 por este desencuentro en Coahuila, o qué impacto puede tener el hecho de este rebelde con causa, como te autodenominas, Ricardo? Y lo pregunto porque no quiero que no quiero ser ave de mal agüero, pero hay por lo menos un personaje que apuntaría a ver como posibilidad lo que hiciste y decir, yo soy el rebelde con causa porque así me pusieron las circunstancias en el 2024. No. Mira que soy mal pensado. No, bueno, pues ninguno de los tres que está es un Guadiana, ¿verdad? O sea, yo creo que aquí la verdad es que se equivocaron muy mal con Guadiana, pero bueno, ya lo dije mucho. No, yo creo que la coalición 24 está segura, y yo creo que en su momento este capital político que se está construyendo va a estar al servicio de la Cuarta Transformación y de la coalición. Yo creo que es también una oportunidad para mejorar procedimientos y para tratar bien a todos los actores políticos más relevantes entre los partidos. Pues ningún partido debe ser despreciado o visto como secundón. Yo creo que todos tienen que tener un buen trato. Yo creo que tú lo dijiste con el caso del Estado de México. La candidata le llenó el ojo a la dirigencia del PT, hubo un buen trabajo previo, las cosas se hicieron bien, pues hubo coalición. Acá fue todo lo contrario, y por un lado había un movimiento social fuerte que me apoyaba, y se encontró una fórmula electoral para darle una expresión política a este trabajo. Tú sabes que me gusta provocar, ahí te va, porque también hay que admitir que ha aguantado mis planteamientos a quemarropa, Ricardo Mejía Verdeja, porque ya teníamos mucho tiempo sin conversar, y pues siempre nos hemos hablado así, Ricardo Mejía Verdeja y su servidor. ¿Quién es peor candidato? ¿Manolo Jiménez o Armando Guadiana? Los dos son malos, la verdad. Los dos son muy malos. ¿Cómo te diré? Manolo representa el continuismo del régimen moreirista, y además, como yo lo señalé en el debate, porque esas cosas hay que verlas, yo lo acusé de ser parte de un cártel inmobiliario, donde su familia ha acumulado propiedades y predios de manera abusiva, en detrimento de ejidatarios y de mucha gente en Saltillo y en Arteaga. Y desde luego que pues, representa el privilegio y la opacidad y la corrupción. Pero también Armando Guadiana tiene muchos expedientes, ¿eh? O sea, y eso hay que verlo. Lo que yo le pregunté y le dije, que no lo quiero repetir por respeto a tu auditorio, pero ahí está en el debate, pues nunca lo aclaró. Y eso lo sabe medio mundo de Coahuila. O sea, y eso finalmente también no lo hace ser un representante de un cambio. O sea, el que a ti te postule un partido progresista no te limpia tus pecados. Y eso definitivamente es algo que se tendrá que revisar, porque yo he oído voces que dicen, bueno, pues es malo, es esto, pero ya está. Pues no, yo creo que tiene que haber autocrítica. El ladrón es ladrón donde esté. Eso sería lo que tendría que decir. ¿Lo dices solo como haciendo referencia a una frase, o le estás llamando ladrón a Armando Guadiana? Se lo he dicho varias veces, no es ahorita nada más. Se lo he dicho varias veces. Y hay víctimas de todos sus atracos, ¿eh? O sea,
y son juicios y está documentado, no es nomás una expresión, y se lo dije en el debate y se lo sostengo. Me imagino que no solamente el desgaste es para ti, Ricardo Mejía Verdeja. Tu familia no te reclama, no te dice, párale, no ha de ser fácil ver todo lo que se dice y todo lo que conlleva una candidatura. Ya de por sí una candidatura es complicada, pero las circunstancias en las que decides lanzarte es doblemente desgastante, Ricardo. Sí, bueno, la verdad es que estoy a fuego cruzado, mi querido Vicente. Soy el invitado incómodo para el PRI y para Guadiana en esta contienda, y tengo agresiones recurrentes de todos lados, y estoy listo. O sea, soy gente resiliente, soy gente fuerte, soy gente creyente también, y soy gente que tiene una filosofía de lucha en la vida, y he aguantado vara, y desde luego que uno tiene dilemas en la vida que enfrentar, pero pues al final de tu biografía y lo que pueda hacer, al menos yo puedo decir que soy una gente que no me acobardo y que soy fiel a mis convicciones, y en esto he tenido en general el acompañamiento de mi familia. No es fácil, como tú lo dices, pero finalmente pues me conocen y saben que soy una gente de lucha. ¿Has perdido amigos por esta decisión? ¿Te han dado la espalda? Pues hay gente que sí, que digamos que podían seguir al funcionario o a un político con ciertas características, no a la persona, no al líder. Pero también te quiero decir, Vicente, que ha llegado muchísima más gente que con un gran corazón, con un desprendimiento, me han apoyado. Yo recibo bendiciones todos los días, gente que me abraza, que me apoya. Te puedo decir, y con toda humildad y con la verdad, que la emotividad de la gente ahora en los eventos es mucho mayor que antes, porque la gente también reconoce eso que tú mismo señalabas, el desprendimiento, la incomprensión, los ataques. Dicen, oye, pues tú qué necesidad tenías realmente de estar enfrentando todo esto. Te pudiste haber quedado cómodamente donde estabas y sin embargo decidiste luchar. Y si tú no te rajaste, nosotros no nos rajamos también. Y eso ha generado una gran empatía, Vicente, y pues aquí andamos dando la batalla. Oye, nada más para cerrar, Ricardo Mejía Verdeja, nada más decir, porque hay muchas personas bravas que te siguen desde Coahuila, ¿por qué le cierras las puertas a Ricardo Mejía Verdeja en Sin Censura? Te han de estar pagando para no entrevistarlo. Yo nada más quiero dejar sobre la mesa que hubo muchísimas oportunidades en las que se pidió la entrevista. Entiendo que no le había dado la agenda a Ricardo Mejía Verdeja para realizar este diálogo, pero que por fin se dio, y como siempre ha sido con Ricardo, abierto, sin de esto sí, de esto no, siempre, yo eso siempre te lo voy a respetar, Ricardo Mejía Verdeja, y me gustaría que cerraras con algún comentario, alguna reflexión, algún mensaje, y en este tono y en esta intención de siempre cumplirle a la audiencia de Sin Censura con la honestidad, que tú sabes que siempre lo he hecho cuando era subsecretario, incluso no en tiempos de Rosa Isela, sino de Alfonso Durazo, cuando nos conocimos, Ricardo. No, sí, agradecerte, Vicente. Tú, la verdad, siempre nos han dado voz y expresión, y me da mucho gusto tener la oportunidad de estar en Sin Censura. Creo yo que un poco lo que tú me comentas es porque sí hay mucha gente que está con nosotros y que no de tu parte, pero sí siente a veces que el trato hacia mí ha sido muy injusto y que a veces no se ve con objetividad lo que está pasando en Coahuila, y la gente se desespera porque esa gente se siente afín al movimiento, quiere al presidente, quiere a la 4T, pero no quiere a Guadiana. Y dice, oye, ¿por qué
como yo digo, los candidatos no son como el aceite de resino que uno se tiene que tomar a fuerza. Hay gente que a alguien no le gusta y no le gusta. Y entonces, pues la gente eso es lo que quiere, que haya apertura, que no haya juicios sumarios, que se entienda lo que está pasando en el Estado. Y creo que esta charla ha sido una oportunidad de tocar muchos temas. Y yo te agradezco y ojalá podamos estar más cerca para, pues a lo mejor no con la amplitud de ahorita, pero sí para platicar y rebotar algunos temas que irán surgiendo a lo largo de la campaña. Claro que sí. En ese respeto, le digo, yo sostengo, es mi opinión, que se han equivocado en las formas, pero será al final el más importante juez, el pueblo, el que le dé la razón a Ricardo Mejía Verdeja, el que le dé la razón a personas que piensan como yo, el que le dé la razón al presidente Andrés Manuel López Obrador. El pueblo es el que toma la última palabra y ahí sí que nos cuadramos para respetar la decisión del pueblo. Yo te agradezco, Ricardo Mejía Verdeja, éxito, y aquí estamos para hablar siempre sin censura. Muchas gracias, Vicente. Que tengas muy buen día, muy buenas tardes, muy buenas noches. Gracias, Ricardo Gracias. Mejía Verdeja, ex subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana y candidato del PT a la gubernatura de Coahuila, hablando sin pelos en la lengua, sin censura. Gracias por vernos, gracias por escucharnos, pero sobre todo gracias por aguantarnos. Yo sé que hay muchas personas que apoyan a Ricardo Mejía Verdeja que seguramente me van a criticar por mi línea de cuestionamientos, pero nadie podrá cuestionar, nadie podrá poner en tela de juicio la apertura para hablar de todo y con todos. Insisto, yo agradezco a Ricardo Mejía Verdeja que nos haya permitido hablar esta hora sin tapujos, sin línea y sin temas acordados o algo que se le parezca. Continuamos con nuestro piso de la honestidad, de la transparencia, desde esta trinchera libre como el viento. Continuamos con la programación de Sin Censura TV. De otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura. Hay quien tiene remedio y hay medios sin cura. Hay una prensa que nutre la perfecta dictadura y le declaró una guerra abierta a la cultura. Hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura, sincero, sin pero, sin miedo y sin censura.